Cuando tú me digas. Ok, perfecto. Muy bien, entonces bienvenidos al CIPAS. Esta vez trabajaremos el ejercicio número 2 de la tarea número 4. Los profesores que estaremos acompañando el día de hoy somos Gabriel Obando, Dolly Tenjo y Luis Camelo. A continuación, entonces, daremos inicio a la explicación del ejercicio. Para ello, comenzamos con la parte teórica. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto durante varios escenarios del curso, cuando planteamos una reacción química, tendremos entonces, de un lado, del lado izquierdo, lo que se denominan reactivos o reactantes, y de la parte derecha, lo que se denominan productos. Aquí hay que tener en cuenta dos situaciones. La primera, ¿de qué se trata o de qué trata lo que se denomina un coeficiente estequiométrico? Y debemos tener en cuenta aquí otra situación, la primera. Cuando ustedes hablan de coeficiente estequiométrico, sea aquí letra A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, identificando A y B para reactivos, C y D para productos, miren que está en minúscula, y denominamos con una letra A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula a las especies. Cuando hablamos de especies, estamos hablando de elementos o compuestos que están presentes dentro de una reacción. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces, se sobreentiende que debe estar balanceada. Entonces, recuerden, siempre cuando hablamos de una reacción estequiométrica, estamos hablando de que la reacción está balanceada. Que tanto los elementos que intervienen en reactivos son iguales a los elementos que intervienen en la reacción en productos. Ahora bien, aquí viene la clave que nos interviene en este momento, que es la flechita que estoy señalando en este momento. Si la flechita estuviera solamente hacia derecha, estamos hablando que tenemos una reacción irreversible de reactivos A y B. En este momento, en ese preciso instante, estaba pensando lo mismo. Por favor, si son tan amables, en el protocolo y lineamiento, despedir, por favor. Me mandaron. Que cerremos los micrófonos, por favor, si son tan amables, para no interrumpir la charla. Muchísimas gracias. Ahora bien, cuando tenemos la doble flecha, a izquierda y a derecha, entonces estamos diciendo que tenemos una reacción reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que en tanto mantengamos unas condiciones de temperatura y de presión dentro del sistema, vamos a estar obteniendo tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta que se encuentre un equilibrio tal que se deje de producir hacia un lado o hacia el otro. Por eso se denomina que estaremos en equilibrio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empiezo desde un punto gráfico. Miren, aquí está. Si comenzamos en un eje, abscisas y ordenadas en 0, 0, pues estos serán los productos, porque comenzaremos en un tiempo cero. Es muy importante decir esto del tiempo. Comenzamos en un tiempo cero en donde los productos estarán en 0 y se van produciendo. Que estaremos hablando entonces de C y D, del producto C y D, productos C y D. Mientras tanto que tenemos una cantidad en un tiempo cero de reactivos que deben comenzar por encima de los productos y van a ir decreciendo, van a ir disminuyendo a medida que los productos se van produciendo. Muy bien. Cuando llegamos a lo que llamamos el tiempo del equilibrio o el establecimiento del equilibrio, que es como les estoy diciendo que ya no se produce tanto a la izquierda o hacia la derecha, entonces determinamos que existe una reacción
en equilibrio. Muy bien. Y esto tiene que ver entonces con el equilibrio de la ley de acción de masas, que es lo que estamos diciendo en este momento, que a una temperatura y a una presión determinadas va a existir una relación constante entre lo que se produce y lo que reacciona, tanto a izquierda como a derecha. Y lo que le estoy diciendo, esto tiene que ser medido en un tiempo. Muy bien. Ahora bien, para medir esa reacción, ese equilibrio, utilizamos unas constantes. Esas constantes van a ser determinadas o denominadas como K sub C y K sub P. En este caso, como forma genérica, aquí está, vamos a encontrar que la constante de equilibrio va a ser igual a lo siguiente. Atentos. Cuando hablamos que colocamos una especie C, una especie D, una especie A, una especie B, y ya saben que son elementos y compuestos entre corchetes, atentos, corchetes, no paréntesis, estamos hablando de concentraciones. ¿Ok? Entonces, aquí estaremos hablando de la concentración de C, llámese molaridad, etcétera, y la concentración de D, la concentración de A, la concentración de B. Observen que cada una de las especies, elementos o compuestos que reaccionan estarán elevados al coeficiente estequiométrico. Eso es muy importante que lo observen bien. Miren, elevado. ¿Ok? Atentos. Muy bien. Ahora bien, entonces, lo que les estaba diciendo. Cuando tenemos una igualdad, entonces estamos hablando de que se están produciendo tanto reactivos como productos. Aquí hay una variable que es muy importante, que es la velocidad de la reacción. Es decir, cuán veloz se está produciendo la reacción. Una reacción puede comenzar muy fuerte al principio y puede ir decayendo al final. Hay reacciones que comienzan lento, luego siguen muy fuertes y luego decrecen. ¿Ok? Hay de diferentes tipos. Esa velocidad de la reacción es la que me está determinando el tiempo en el cual se están produciendo, en este caso, productos, y si es irreversible, productos que se vuelven de nuevo reactivos. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos entonces acción de masas, ya les expliqué cuando están reversibles, y también lo explicamos cuando están en irreversibles. Ahora bien, cuando estamos trabajando la constante del equilibrio, entonces debemos reconocer lo que yo les estaba diciendo. En dónde está la concentración y cómo voy a poder determinarla. Hay dos formas de hacerlo. Una forma, como ya les expliqué, es a través de las concentraciones. Cuando ustedes se encuentren en la ecuación corchetes, ya saben, se trata de concentración. Entonces vamos a hablar de K sub C. Pero también podemos hablar de la constante en función de la presión. Aquí hablamos de K sub P. Y noten que ya no está en corchetes, está entre paréntesis. Y esa P que aparece allí, solamente por decirles en este momento, voy a explicar a continuación con mayor profundidad, se trata de las presiones parciales que ejerce dentro de un sistema cerrado cada presión parcial de los gases, atentos, solo gases, no en ningún otro estado, no sólido, no líquido, no acuoso, solo gas que ejercen dentro de un sistema cerrado. ¿Muy bien? Ok. Entonces, téngase la siguiente reacción. 2 de la especie A más 1 de la especie B produce A2B, es decir, 1 de la nueva especie A2B. Para determinar entonces la constante en el equilibrio, hablaremos de una K parcial sub D de la concentración A elevado al cuadrado por la concentración de B.
que va a ser igual a K sub I parcial de la concentración de A sub 2 por B. ¿Esto se da en dónde? En el equilibrio. Entonces, como K sub D parcial sobre K sub I parcial, estamos hablando que va a ser parcial. ¿Por qué parcial? Porque estamos hablando de la constante de equilibrio parcial, en este caso de los productos, que va a ser ¿cuál? A2B, sobre la concentración de A al cuadrado, concentración de A al cuadrado, por la concentración de B. Nótese que B tiene como subíndice 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí estaremos hablando de que esta reacción, aquí como la estamos planteando, es directa e inversa, ¿correcto? Por lo que estábamos hablando en un inicio. Es decir, que están produciendo hacia la derecha de productos y al mismo tiempo hacia la izquierda de reactivos. Muy bien. Ok. Entonces, cuando vamos a tratar la misma ecuación, pero hablando de K sub C, entonces estaremos hablando que las parciales, que eran K parcial sub B y K parcial sub I, ahora se convierten en K sub C. Y noten que es la misma ecuación. ¿Cuál será entonces? La concentración de la especie A2B, A sub 2B, sobre la concentración de A al cuadrado por B. Todo esto, recuerden que se trata del equilibrio químico. Es muy importante también que se recuerde que está a unas condiciones determinadas del sistema, en este caso, a una temperatura específica. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es lo siguiente. Estamos hablando de que tenemos una constante de equilibrio que la podemos trabajar en las concentraciones. En este caso vamos a hablar de molaridad, que son moles sobre litro. Lo tienen claro. Y también estamos hablando que podemos obtener la misma constante con las presiones parciales. Y vamos a tener una relación entre K sub P y K sub C. Es decir, una relación que vamos a tener entre la constante en unidades de presión, o más bien referida a la presión, y otra, una referida a la concentración. Muy bien. Y la ecuación que nos relaciona las dos es la siguiente. Entonces tenemos K sub P es igual a K sub C, atentos, R por T. Esta R por T viene de la ecuación de los gases ideales. P por B igual nRT. ¿Lo recuerdan? Y este delta sub n que ven que está elevado de RT, es exactamente esas moles de las que hablamos en nRT. Y esta delta n que estamos hablando acá, estamos hablando de la cantidad de moles, atentos, moles que estamos hablando de aquí, ¿cierto? De productos y de reactivos. Muy bien, atentos. Atentos aquí porque eso es clave. Entonces, recuerden, la constante universal de los gases, RU universal, atentos, cuando estamos hablando debemos revisar las unidades en las que nos presentan R, la constante universal U, vuelvo y repito, RU, atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Ok? Atentos. Tenemos la temperatura del sistema que estábamos hablando, que va a ser determinada, que va a estar específica, ¿correcto? Y la cantidad de moles de productos y de reactivos. ¿De dónde encontramos esto? Pues de la reacción estequiométrica. Tenemos unas moles de producto y tenemos unas moles de reactivos, ¿correcto? Entonces tendremos todas las variables que necesitamos para convertir de K sub C a K sub P. Pero recuerden que las dos tienen una relación, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a hablar de una reacción en particular para que entendamos el ejercicio, el ejemplo. Entonces tenemos CH4 en estado gaseoso más H2S en estado gaseoso que produce CS2 en estado gaseoso más H2 en estado gaseoso. Entonces tenemos metano gaseoso
más ácido sulfídrico, que produce sulfuro de carbono más hidrógeno. ¿Muy bien? Ok, lo primero que tenemos que hacer, ya lo hemos dicho, es balancear la ecuación. Entonces, tenemos 1, 2, 1, 4. Revisamos cualquiera de las, revisemos dos elementos, puede ser el hidrógeno, que termina siendo el último que se balancea siempre. Tenemos 4 en los reactivos y tenemos 8 en los reactivos y tenemos 8 en los productos. Tenemos 4 de CH4 más 4 de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico y 8 del hidrógeno, ¿correcto? Entonces ya tenemos estequiométricamente balanceada la reacción. Lo primero. Lo segundo, debemos reconocer que en este momento las fases de los dos reactivos son gaseosos y los dos productos son gaseosos. ¿Ok? Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta para cuando vayamos a trabajar con K sub C y K sub P, que va a ser el momento cuando profe Luis y profe Dori nos expliquen acerca de cómo se realizan y cómo se diferencian cuando coloquemos en la ecuación como tal los ejercicios, cuando sepamos cuando se coloca o no se coloca una especie, dependiendo en el estado que esté de agregación. ¿Muy bien? Ok. Bueno, esto ya lo tenemos claro suficientemente, reactivos y productos. Ahora bien, entonces vamos a revisar entonces cómo será. Entonces, tenemos que la K sub C, la constante de equilibrio en función de la concentración, va a estar determinada entonces por lo siguiente. Miren, la concentración del sulfuro de carbono, no hay exponente, entonces elevado a la 1. Perdón, no hay coeficiente, es 1 más bien. 1, porque si hay, es 1. Si no hubiera sería 0, hay 1. Entonces elevado a la 1. Por el hidrógeno diatómico elevado a la 4, miren, a la 4. ¿Correcto? Sobre la especie metano, que está elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque su coeficiente es 1. Y luego, por el ácido sulfídrico, elevado a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque su coeficiente estequiométrico es 2. Bueno, hasta aquí la parte teórica. Ahora comenzaremos la parte de análisis de unidades. Para eso vamos a revisar notación científica y finalmente haremos un desarrollo de ejercicios. Si tienen alguna pregunta en este momento, es el momento que la pueden realizar de la parte teórica. Con mucho gusto se las podemos aclarar por un lado. Por otro lado, la asistencia. Permítanme un segundo, voy a revisar si la asistencia... Profe Dori, ¿nos puedes compartir la asistencia, por favor? ¿O profe Luis? Profe, ¿Quién habla? gusto, Francisco Manuel Perris. Era para ver Espérate si un me puede... momento. Dale, espérate un momento, te pongo para que hablemos bien. Espérate un momento. Listo, Luis. Dale. Si quieres activar tu cámara, lo puedes hacer para que podamos charlar. Cuéntame. Profe, ¿Me tengo escuchas? Sí, señor. Tengo dos Cuéntame. preguntas muy puntuales. La primera era para ver si me puede hacer el favor de colocar la diapositiva anterior, donde estaba el ejercicio planteado. Ahí Ese, sí, está. señor. Y Claro que sí. la otra es si, bueno, basándome en el ejercicio donde nos dice que exprese la ecuación balanceada en la constante Kc y Kp, si ahí solamente se expresa o hay que operar lo que se plasma en la ecuación. Hay que operar matemáticamente. Mira, por ejemplo, si aquí tuvieras un ejercicio real, aquí te estaría hablando que la concentración, digamos que estamos hablando de premolaridad, que es la concentración clásica que se utiliza para hablar de K sub C. Entonces aquí tendrías que la concentración molar del sulfuro de carbono
para ponerte una idea, sería 0.1 molar, por ejemplo, ¿ok? Y que la concentración molar de hidrógeno sería 0.4 molar, supongamos. Que la del metano sería 0.3 molar y que la del sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico, sería 0.2 molar. Entonces operas 0.1 por 0.3, 0.03, y 0.2 por 0.4, 0.08. Y divides 0.03 entre 0.08. Y ese resultado va a ser K sub C. ¿Ok? Ahora cuando estén viendo los ejercicios, te vas a dar cuenta que cuando la constante es mayor que 1, o es mucho mayor que 1, se dice o se tiende a decir que está en función de los productos. Y que cuando la constante de equilibrio es menor a 1, está en función de los reactivos, o que tiende hacia los reactivos, perdón, hacia los reactivos. Recapitulo. Cuando es mayor que 1, hacia los productos. Cuando es menor que 1, hacia los reactivos. Y cuando es igual a 1, se dice que está en equilibrio permanente entre productos y reactivos. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, se debe operar matemáticamente. Vale, ingeniero, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien Profe, más? para complementarle a nuestro estudiante Francisco, en el ejercicio se recomienda que lo primero que ustedes hagan es, como lo estaba anotando el profe Gabriel, es balancear la ecuación y realizar la expresión del equilibrio químico como lo está representando aquí el profe Gabriel, ¿sí? Entonces tengan muy presente, igual ustedes tienen este material para descargarlo, tengan muy presente cómo se expresa esta constante del equilibrio químico, ¿sí? Es decir, la imagen que está resaltada o la ecuación que está resaltada en color verde es la expresión general de cómo se realiza un equilibrio químico. Y ya cada uno con su expresión, ¿sí? Con su reacción después de balancearla, pues van a realizar esta expresión de esa constante como está resaltado aquí en color negro, ¿sí? Ya colocan ustedes ahí sus reactivos, colocan sus productos y según sus coeficientes, pues indican cómo quedaría esa ecuación del equilibrio químico como segunda medida. Y ya en tercera medida, pues ustedes, y les quedará más fácil reemplazar los valores que nos da el ejercicio para realizar el desarrollo, ¿sí? Esa explicación ya ahorita vamos a realizar un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene alguna inquietud o seguimos, damos continuidad al desarrollo de los ejercicios? Bueno, parece ser que quedó o muy claro o no, o nada. Esperemos que haya quedado muy claro. Muchachos, muchísimas gracias, un abrazo. Los dejo con profe Dolly Tenjo. Éxitos, aquí estoy. Gracias, profe Gabriel. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Como decía el profesor Gabriel, es importante que tengamos listo una libreta de apuntes, una calculadora científica. Hace un momento les habíamos pasado este link para que lo revisen. Por si no cuentan con una calculadora en su casa, pues aquí teníamos una en línea. Y pues la tabla periódica que hemos trabajado durante todos los IPAs y las webconferencias. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues hay que recordar otros temas que van a estar acá incluidos dentro del tema de equilibrio químico. Entonces, aquí hay que repasar un poco de notación científica, de estequiometría. Entonces, para retomar esto, entonces recordemos que la notación científica es una manera como se representa un número, un valor, que puede ser muy grande o muy pequeño, pero que lo expresamos de una manera que sea fácil de entender, sin tener tantos ceros, tantos números, sino una forma más fácil de entenderla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la distancia de la Tierra a la Luna, que es un número grande,
que son 380.000 kilómetros de distancia, pues lo que vamos a hacer es llevar esto a un número un poco más pequeño con un exponente. Entonces la base es el número de coeficiente general, lo tenemos aquí al inicio. Colocamos el símbolo por, dejamos el número 10 como base y la n, el exponente, significa las cifras que se han corrido. Si es un número positivo, entonces vamos a correr cifras de derecha a izquierda, y si son cifras negativas, es al contrario. Vamos a correr esa coma de derecha a izquierda. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro, aunque esto pues ya se ha trabajado antes, pero es bueno recordarlo. Entonces, tenemos esta cifra de la distancia de la Tierra a la Luna, que son 380.000 kilómetros. Entonces, aquí nuevamente lo expresamos. Así el número no me tenga una coma cero, imaginariamente ahí está. Entonces, aquí la tendríamos, ese coma cero. Entonces, ¿a dónde la queremos llevar? Pues a los números enteros un poco más grandes para poderlo visualizar, que no quede un número tan grande. En este caso lo queremos llevar a aquí después del 3, que nos quede 3,8. Entonces vamos a correr esta coma imaginaria que está acá al final de la cifra hasta este punto. Entonces para poderlo hacer, para poderlo llevar de este lado acá, hemos corrido realmente 1, 2, 3, 4 y 5 cifras. Inicialmente estaba acá y le llevamos a este lado 5 cifras, es lo que hemos corrido. Entonces, este exponente va a ser 5 porque son 5 cifras que hemos corrido. De esta manera, en la notación científica, entonces esa distancia de la Tierra a la Luna la podemos expresar de esta manera. 3,8 por 10 a la 5, que son kilómetros. No se les olvide que las unidades son importantes que las podamos registrar. Entonces, este 5, este exponente 5, significa que esta coma la hemos corrido, o se va a correr, en este caso, de esta izquierda hacia la derecha. Vamos a correr hacia la derecha esas cifras positivas. Si es negativas, las corremos, en este caso, hacia la izquierda. Entonces, hagámoslo ahora con un número pequeño. Entonces, por ejemplo, cuando miramos al microscopio, estamos observando organismos muy pequeños. Su tamaño, si lo comparamos, en este caso, con lo que mirábamos con la Luna, en este caso estamos hablando de micrómetros, eso es pequeñito. Entonces, si la cifra que tenemos era 0,004787, lo podemos expresar en notación científica corriendo esta coma que tenemos aquí entre los ceros. Vean, es la misma cifra que tenemos aquí. La vamos a correr ahora desde este punto hasta, si quieren, este o hacia el otro lado. Eso sí depende de la cantidad de cifras que queramos proponer en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es correr estas cifras. En este caso vamos a correr 1, 2, 3 lugares, esta coma. Por lo tanto, este exponente que estábamos hablando sería -3. Porque llegamos de una cifra que era el 0 hasta el número entero 4. Entonces, lo hemos corrido 3 lugares. Como lo hemos corrido de la cifra original desde la izquierda a la derecha, es un símbolo negativo. Significa este número que es esta expresión que tenemos, 4,8 por 10 a la -3. Pueden preguntarse, profe, pero aquí decía 4.785 y acá me lo dejó en 4,8. ¿Por qué? Porque aproximé este 78, la cifra más cerca es el 8. 4,8 por 10 a la -3. Significa que adelante de este 4, este signo negativo, es porque hay ceros corridos hacia la izquierda. Listo. Era un repasito para que lo tuviéramos en cuenta. Ahora sí vamos con la resolución de los ejercicios que tenemos para nuestra tarea número 4 en la parte 2. Entonces el enunciado para este ejemplo es el siguiente. Una mezcla de 1.5 por 10 a la -2 moles del reactivo 1, que es este que tenemos aquí, hidrógeno, y 0,25 moles del reactivo 2, tendríamos aquí el yodo, se pone en un recipiente de 3 litros a 320 grados centígrados y se deja que alcance el equilibrio. Es decir, se ha preparado esa solución y esperamos que reaccione. El análisis de la mezcla en equilibrio muestra que la concentración del producto 1, que en este caso es este yoduro de hidrógeno, es de 1,2 por 10 a la -3, pero vea que cambia acá la unidad. M mayúscula, molar, estamos hablando de concentraciones molares, lo que nos explicaba hace un momento el profe Gabriel. Entonces me están dando ya
de base la reacción y me está indicando inicialmente la cantidad de moles que reaccionan de los reactivos y me están indicando la concentración molar del producto al final de la reacción. ¿Qué me están pidiendo en este caso? Que calculemos la constante de concentración, K sub C, para la reacción. Entonces tenemos que tener en cuenta 4 pasos principales. El primero es que vamos a llevar esta información que nos tiene el enunciado a una tabla. Y en esa tabla vamos a colocar los datos que tenemos inicialmente. Los teníamos acá. Profe, tengo una pregunta. Señora. Respecto a la anotación que estabas haciendo ahorita, el pequeño recorderis de la explicación del por qué 1.2 por 10 a la menos 3, por ejemplo. En el número 10, ¿siempre va a ser 10? O sea, es decir, no puede ser 1.2 por 9. En este caso, no, cuando hablamos de Siempre va a ser notación científica, debe ser esa base, siempre va a ser el 10. Permítanme, vamos al otro. Gracias. Esta base siempre es 10. Porque me está indicando es que estamos multiplicando por 10, es decir, sumando otro 0 o quitándole un 0. Es lo que estamos haciendo con esta base 10. Entonces, esa siempre debe estar. Eso no lo podemos cambiar, pero gracias por tu pregunta porque a veces sí les pasa eso. Y lo traigo acá a colación porque cuando reviso los trabajos encuentro que a veces colocan 4,8 a la menos 3. Y pues esto me está diciendo que el 4,8 está elevado a la menos 3. O sea, yo multiplicaría este dato o lo elevaría a la menos 3. Y eso no es lo mismo que decir por 10 a la menos 3. Aquí estamos corriendo cifras. Aquí me va a dar un número completamente diferente. Entonces, gracias por tu pregunta porque sí, varias veces he visto ese error. Siempre debe estar en notación científica esta base. Primero el número entero multiplicado por la base que siempre va a ser 10 y el exponente sí depende de dónde se haya corrido la coma. Gracias, profe. Vale. Listo. Entonces les decía, el primer paso es que podamos tabular las concentraciones en una tabla donde vamos a presentar estos datos que tenemos inicialmente. Ya vamos a ver un ejemplo. Lo segundo es emplear la estequiometría de la reacción. Y pues para esto, como nos decían los profes ahorita, siempre hay que comenzar balanceando esa reacción. Y ojo con esto porque en el ejercicio 1 ya he revisado trabajos y el ejercicio también depende de que la ecuación esté balanceada. Si no la balancean bien, el ejercicio 1 va a fallar y acá el ejercicio 2 va a fallar. Entonces, siempre que les den una reacción química, mi consejo es revisen primero si está balanceada. Si no, pues hay que balancearla pues para que podamos hacer el resto de los ejercicios. Entonces, el segundo paso es que vamos a emplear esa estequiometría de la reacción para calcular los cambios de concentración al inicio, durante el equilibrio y al finalizar la reacción. Después de esto calculamos las concentraciones en el equilibrio y finalmente calculamos la constante de equilibrio. Entonces son 4 pasos que vamos a hacer uno por uno para que podamos entender de qué se trata, cómo vamos a hacer este ejercicio. Entonces siempre revisen, como les decía, que esa ecuación esté bien balanceada. Entonces lo primero es tabular las concentraciones iniciales y del equilibrio en todas las especies de la reacción. Y para esto, entonces tenemos aquí primero nuestra reacción y como les decía hace un momento, tenemos que balancearla. Mi consejo, ¿cuál es? Primero, analicen qué elementos tienen y cuántos átomos tienen de cada uno de ellos, tanto en los reactivos como en los productos. En este caso, en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de yodo. Y en los productos, en este yoduro de hidrógeno, tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de yodo. En este caso, ¿estaría balanceada o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Está balanceada o no? No, señora. Señora. No lo está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Iniciar a balancear esta ecuación. Otro error que he visto es que cuando vamos a balancearlo, lo que tenemos que hacer nosotros es ubicar, bueno, en este caso va a ser por tanteo, porque hay otros tipos de balanceo. Aquí podemos únicamente que sea por tanteo. Y esto es como un ensayo y error. Lo que uno hace colocar es números adelante de estas moles, que son los coeficientes estequiométricos, así se llaman esos números que están adelante de estos elementos o de estas moléculas compuestos,
que van a afectarme como tal el conjunto de esa molécula. Entonces, para balancearla, colocamos coeficientes estequiométricos para ver si se equilibra o no la reacción. Pero fíjense en que lo coloco es en el costado izquierdo. El error que les digo que he visto es que a veces me colocan dentro de la molécula, aquí me lo cambian y me colocan un 3, por ejemplo. Esto no está bien, porque me están cambiando el tipo de molécula que se está generando acá. Me puede dar otra cosa completamente diferente y eso no es balancear la ecuación. Balancear la ecuación es cuando nosotros estamos revisando con los coeficientes estequiométricos, recuerden, el número que están colocando al costado izquierdo, que se pueda tener la misma cantidad de átomos de los elementos, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, ya volviendo a nuestro ejercicio, entonces veíamos que aquí tenemos 2 átomos de cada uno de los elementos y aquí 1. ¿Qué número creen que nos haría falta o que podríamos colocar aquí en los productos? Pues porque donde vemos que hay menor cantidad para que lleguemos aquí al equilibrio. El 2. El 2. Perfecto. Y colocaríamos aquí nuestro 2. Este 2 significa en este momento que tendríamos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de yodo. Hay que nuevamente verificar que esté bien la ecuación. Pues inicialmente aquí no movimos nada, entonces seguimos con 2 de hidrógeno, 2 de yodo y ahora 2 de hidrógeno, 2 de yodo. Está balanceada. Ahora sí podemos continuar con nuestro punto inicial, que era el de tabular la concentración inicial y del equilibrio en todas las especies. Entonces aquí nos remitimos a nuestro enunciado. De la información que nos están dando, podemos decir que del reactivo 1 tenemos que es hidrógeno y que tenemos 1,5 por 10 a la menos 2 moles. Del reactivo 2, que en este caso es yodo, tenemos 0,25 moles. Eso es lo que me está diciendo aquí el enunciado. Y del producto 1, que en este caso es este yoduro de hidrógeno, tenemos 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Aquí ya hablamos de concentración y acá estamos hablando de moles. Entonces, esos son los datos que me da mi enunciado. Los voy a llevar a la siguiente tabla. Entonces, en la tabla que vamos a colocar, en la primera columna vamos a colocar la información del primer reactivo, segunda columna del segundo reactivo, tercera columna la información del primer producto. Si tienen más productos, abrimos otra tabla y colocan en esa cuarta columna, van a colocar la información si tienen de un segundo producto. En este caso no hay, entonces lo dejamos así. Y lo siguiente es que podamos llevar esta información del enunciado a lo que me piden acá, pero debemos llevarla a lo que me está pidiendo el ejercicio, que en este caso es esa constante de concentración. Y si le pusieron atención al profesor Gabriel, él nos decía que estamos hablando de concentraciones, una constante de equilibrio, que lo que vamos a hallar es una concentración. Y en este caso son concentraciones que están en molaridad. Así que debemos revisar si que dentro de los reactivos y los productos toda la información lo tenemos en esa concentración. Si no es así, pues tenemos que hallar esa concentración molar con los datos que tenemos. Entonces, si revisamos lo que teníamos hace un momento, tenemos reactivo 1 y reactivo 2 en moles, no en concentración molar. Y el producto 1 sí está en concentración molar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, tanto para el reactivo 1 como para el reactivo 2, vamos a sacar la molaridad, ya que en el ejercicio me están diciendo cuál es ese volumen, esos litros de solución. Entonces tenemos moles y tenemos litros, podemos hallar esa concentración por cada reactivo. Entonces empecemos con el primero, que es el hidrógeno. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá. Moles del soluto, en este caso para nuestro primer reactivo es 1,25 por 10 a la menos 2 moles sobre litros de solución. Me la da también el enunciado, 3 litros. Hacemos ya la conversión y nos da que es 5,0 por 10 a la menos 3 molar. Hacemos lo mismo con nuestro segundo reactivo, que es el yodo. Bueno, esta información ya la vamos registrando en nuestra tabla. Recuerden que en la tabla registramos concentración molar. Profe, Para nuestra señora. vamos a calcular esta reacción. Sí, estamos sacando los datos para poder hallar la constante
de concentración. Constante de equilibrio para la concentración de esta reacción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para cada uno de estos reactivos, convirtiendo los moles que tenemos al valor que nos pide, que es concentración molar. Estamos utilizando esta ecuación para poderlo hacer. Entonces, una vez registrado, entonces lo que hacemos es llevarlo a este costado. Profe Luis, veo que levantaste la mano. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Para aclararle, digamos, a los estudiantes que revisen o que tengan a la mano la guía para ponerlos un poquito más en contexto de ese ejercicio 2, en qué parte vamos, ¿listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente. En el ejercicio 2 hay dos literales, el A y el B. El A, en donde dice balancear la ecuación y escribir las expresiones correspondientes de KIC y KP, es la explicación que nos dio el profe hace un momento. De pronto, si la profe Dolly nos lleva atrás a la... Aquí estoy. Estoy en la guía. Aquí estamos en la guía, ¿listo? Entonces, el punto A son las expresiones de KIC y KP, ¿listo? Entonces, si nosotros volvemos a la presentación que la profe nos está explicando, en la diapositiva, vamos a la diapositiva, a la diapositiva 10, ¿sí? A la diapositiva 10. Entonces, aquí están las expresiones de KC y el profe también nos había indicado cuál era la expresión de KP. Entonces, por favor, atención acá. Entonces, el punto A deben remitirse a esta diapositiva. ¿Listo? En esta diapositiva tenemos la expresión KC y la expresión KP. Sencillamente lo que ustedes tienen es que reemplazar por estas incógnitas que dice C, que dice A, que dice B o que dice D, la información de su reacción. ¿Listo? Entonces, este es el primer puntico A, estas dos expresiones. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta. Y ya para el literal B, es desarrollar el ejercicio como lo está haciendo nuestra profe Dolly. Bueno. Gracias, profe Robinson. Listo, me están preguntando cómo colocamos esta información en la calculadora científica. Entonces, rápidamente les voy a mostrar. Lo tomemos aquí donde íbamos. Entonces, nuestros valores son, voy a anotarlo por acá para llevarlo a la calculadora. 1,5 por 10 a la menos 2 sobre 3 litros. Entonces, voy a abrir la calculadora científica que les mostraba o que les pasé hace un momento el enlace. Es esta que tenemos acá. Entonces, el ejercicio me dice que debo colocar 1.5 por 10 a la menos 2. En la calculadora, entonces van a ubicar esta E, que significa, en este caso, exponente. Y realmente lo que me está mostrando aquí o reduciendo es colocar 10 a la o elevado a la. Eso es lo que me va a llevar esta letra E. Aquí me dice el ejemplo. 10 elevado a la. Entonces voy colocando 1.5 elevado a la menos 2, que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Profe, qué pena. Dime. ¿Puede volver otra vez desde el principio? Allí en ese pedacito. Bueno, el ejercicio nos decía que vamos a llevar 1.5 por 10 a la menos 2, 10 elevado a la menos 2, dividido 3 litros. Eso es lo que vamos a hallar. Ah, ya le ayudo. Listo. Entonces, en la calculadora escribimos 1.5, utilizamos este botón que significa 10 elevado a la, y aquí si se dan cuenta me está llevando el ejemplo de qué significa. Y en el caso de nuestro ejercicio es elevado a la menos 2, entonces coloco el signo menos y el número 2. Y fíjense en cómo acá arriba esta calculadora pues me facilita visualizar si estoy escribiendo bien o no el ejercicio. Dividido 3, que es lo que me dice el ejercicio, son 3 litros. Le doy igual y me dice que el resultado es 0,005.
Por notación científica lo vamos a dejar en el número entero más cercano, que sería 5. Vamos a correr esta coma que está acá hasta después del 5. O sea que ¿cuántas cifras lo vamos a correr? 1, 2 y 3. Entonces el resultado lo vamos a expresar como 5 por 10 a la menos 3, porque corrimos la coma de izquierda a derecha 3 puntos. ¿Claro? Listo. Volvemos a nuestro ejercicio a ver si lo tenemos. Listo. Muy bien. Vean el resultado tal cual como lo habíamos visto. Y ese dato lo colocamos ahora en nuestra tabla. Miércoles aquí en la entrada. Tengo que botarle agua ahorita, está mejor. Por favor, cerramos micrófonos. Listo. Entonces continuamos. Siguiente, entonces es con el reactivo 2, que en este caso es el yodo. Me dice que tenemos 0,25 moles y lo dividimos en litros para sacar la molaridad. Y me da que es 0,083 molar. Este dato lo colocamos en la parte inicial de nuestra reacción, justo debajo del yodo, porque es su concentración inicial. Como estamos en inicial, entonces imagínense que tenemos aquí los dos reactivos. Inicial, hasta ahorita vamos a empezar la mezcla. Todavía no hay producto. Entonces en este caso, debajo, para la parte inicial, debajo de nuestro producto, pues va a ser 0, pues porque no hay producto. Hasta ahora va a iniciar nuestra reacción. Entonces, hemos colocado en la parte inicial de esta tabla los datos de las concentraciones molares de cada reactivo y en el producto pues expresamos en 0 porque está empezando. Hasta ahora va a ser la reacción, no hay producto. ¿Listo? Entonces continuamos diligenciando con lo que tenemos. Entonces me dice que el producto es, en este caso, o sea, obtener al final 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Esa es la concentración del producto al final de la reacción, ya cuando estuvimos en el equilibrio. O sea que ya estuvo todo el proceso y esto fue lo que se obtuvo al final de este producto. ¿De dónde saqué el dato? De mi enunciado y lo he colocado aquí abajo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues poder conocer, en este caso, esa Profe. diferencia. Señora. Tengo la guía abierta porque voy mirando el ejercicio de una vez y pues en los datos que me dan me aparecen los moles del reactivo 1 que son iguales a los moles del reactivo 2. O sea, pero en el enunciado me aparece que los moles del reactivo 1 pues es 6,1 y los del reactivo 2 tiene otro valor. Entonces debo coger los del enunciado. Porque creo que es de la guía. Sí, del enunciado. Cuando tú revises en la guía la letra que escogiste, del enunciado y vas a tomar la información. Listo, entonces, ¿qué datos tenemos aquí y qué podemos ir resolviendo de nuestra tabla? Tenemos nuestro dato inicial del producto, la concentración inicial del producto y nuestra concentración al final del equilibrio de nuestro producto. Pues podemos sacar la diferencia del uno con el otro para conocer esa concentración del producto durante la reacción, de cuánto fue. Entonces simplemente lo que haremos es restar esta concentración menos la concentración inicial del producto. Como es 0, el 0 es porque en este caso recuerden que no hay nada. Es inicial. Tengo en un envase hidrógeno y en el otro envase yodo. Vamos a empezar la reacción. No ha empezado, no los he unido. Entonces no hay producto. Si no están unidos, no hay reacción, por lo tanto no hay producto. Por eso tiene ese 0 que está acá. Lo restamos y el valor que nos va a dar pues es menos 1,2 por 10 a la menos 3 molar. Y ese es el valor de la reacción de ese producto que vamos a tener ahí. Y acá lo colocamos. Está en signo positivo pues porque se va a dar durante la reacción. ¿Qué ocurre durante la reacción? Pues van a haber menos reactivos pues porque se van a ir convirtiendo en producto. Entonces, disminuye la cantidad de reactivos, pero el producto va a ir aumentando. Por eso tiene acá un signo positivo. Listo, continuamos. Segundo punto, vamos a utilizar la estequiometría de la reacción para calcular esos cambios en la concentración. Entonces, ¿qué teníamos inicialmente? Que
de producto, al final del equilibrio tendremos 1,2 por 10 a la menos 3 molar. ¿Cómo calculamos o utilizamos la estequiometría de esta reacción para calcular los cambios? Pues mirando esos coeficientes estequiométricos que tienen tanto reactivos como productos para poder hacer esa conversión. Entonces, ¿qué me dice acá? Así no lo vea, aquí hay un 1. Que 1 mol de hidrógeno reacciona con 1 mol de yodo para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. Esta conversión, o esto que acabamos de expresar como estequiometría, la vamos a utilizar como un factor de conversión para poder relacionar qué tanto cambió o qué tanta concentración obtuvimos al final del proceso, cuando tuvimos la reacción del equilibrio, de hidrógeno y de yodo. ¿Cuánto se utilizó de estos elementos? ¿Cuánto quedó para al final de la reacción? ¿Cuánto quedó de ellos al final de la reacción? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos esa concentración que teníamos del producto en el equilibrio, que es 1,2 por 10 a la menos 3, y utilizaremos el factor de conversión que nos da nuestra estequiometría, esos coeficientes estequiométricos. Entonces, esta es la concentración que está acá. Lo vamos a multiplicar por ese factor de conversión que nos da esta estequiometría, que me dice que por 1 mol de hidrógeno se van a producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. Y esta expresión la llevamos a nuestra ecuación. Queremos obtener esa concentración de hidrógeno. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cancelar moles de yoduro de hidrógeno con moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es, de esta conversión que hicimos de estos coeficientes estequiométricos, es ubicarlos de tal manera que podamos cancelar moles de yoduro con moles de yoduro de hidrógeno. Así que colocamos moles de yoduro abajo y las moles de hidrógeno arriba. De esta manera se van a cancelar y nos van a quedar moles de hidrógeno. Realizamos el cálculo y me da que fueron 6,0 por 10 a la menos 4 moles de hidrógeno por litro. Y este valor lo vamos a llevar aquí a la reacción. Esto es lo que se utilizó de hidrógeno, lo que se tomó de esta concentración de hidrógeno para producir 1,2 por 10 a la menos 3 molar de este producto que teníamos al final. Eso fue lo que obtuvimos, eso fue lo que se gastó. Ahora vamos con el del yodo. Hacemos la misma conversión, utilizando entonces la concentración que tenemos del producto al final del equilibrio y lo multiplicamos por el factor de conversión que nos da nuestra estequiometría. Para este caso es el mismo, pero pueden haber ejercicios que no lo sean. En este caso, entonces utilizamos la conversión de 1 mol de yodo se reacciona para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. La colocamos igual que en el caso anterior, de tal manera que cancelemos moles de yoduro de hidrógeno y nos queden las de yodo arriba. Cancelan, multiplicamos y nos da, en este caso, el mismo valor, porque tenemos la misma estequiometría, pero como les digo, puede variar para su ejercicio. Y este valor lo ubicamos aquí en la reacción. ¿Por qué está en signo negativo? Seguramente se estarán preguntando. Como les contaba hace un momento, cuando estamos en la reacción, al inicio, que es lo que tenemos arriba, estaban separaditos. Tantos moles de hidrógeno, tantos moles de yodo y no había producto. En este caso, ya esto se está desapareciendo porque están generando un nuevo producto. Esto está disminuyendo. Por eso tiene este signo negativo. En este caso, se está convirtiendo en el producto que es yoduro de hidrógeno. Por eso está en signo positivo este yoduro de hidrógeno. Entonces, la reacción ya al final está en positivo porque lo que ha ido es aumentando. De no existir nada, va aumentando cada vez que se da la reacción. Ya con estos datos, pues lo siguiente que vamos a hacer es una resta. ¿Resta de qué? Pues para conocer cuánto nos quedó de cada uno de nuestros reactivos al final de ese equilibrio. Por eso tiene también ese signo negativo para poderlo restar, saber cuánto nos quedó al final de este proceso. Entonces hacemos la resta. En este caso, para el hidrógeno, inicialmente teníamos 5,0 por 10 a la menos 3 molar y durante la reacción se gastaron 6,0 por 10 a la menos 4 molar. Y eso me da que durante el equilibrio nos quedaron 4,4 por 10 a la menos 3 molar de hidrógeno. Hacemos lo mismo con el yodo. Entonces, restamos el inicial menos la reacción.
y nos da 0,082 molar. Y ese valor lo colocamos acá. De esta manera hemos calculado las concentraciones de los reactivos, ya teníamos el del producto, en el equilibrio. Finalmente, entonces, ahora sí vamos a calcular esa constante de equilibrio. Entonces, retomamos los datos que teníamos, retomamos entonces nuestra reacción química y ahora retomamos esa ecuación que nos dio el profesor Gabriel de la constante de equilibrio. Entonces, recordemos que este corchete significa concentración. Arriba vamos a colocar las concentraciones de los productos y van a estar elevados por el coeficiente estequiométrico, que son estos números que están apareciendo al costado izquierdo. En la parte de arriba vamos a colocar los productos, en este caso solo hay un producto, así que solo vamos a colocar la concentración de un producto elevado al coeficiente estequiométrico, en este caso será un 2, y dividido la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. De esta manera nos va a quedar así. Entonces, la concentración de yoduro de hidrógeno elevado a la 2, que es su coeficiente estequiométrico, dividido el resultado del producto de la concentración de nuestro reactivo 1, en este caso sería elevado a la 1, pues porque su coeficiente estequiométrico es un 1. Así no estén, ahí está el 1. Y lo multiplicamos por la concentración de el yodo, que es nuestro producto 2, elevado a su coeficiente estequiométrico, que también en este caso es 1. Ya llevándolo a cifras, estos datos que obtuvimos hace un momento, esas concentraciones en el equilibrio, son las que vamos a utilizar para nuestra ecuación. Entonces, del producto tenemos 1,2 por 10 a la menos 3 molar, este dato elevado al 2, nuevamente, nuestro coeficiente estequiométrico, dividido la multiplicación de las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Repito, en este caso su coeficiente es 1. Aquí, así no se vea, hay un 1. Es lo que está ocurriendo ahí. Y realizamos el ejercicio. Si quieren, lo que pueden hacer es hacer primero el ejercicio que tenemos aquí arriba, esa operación, colocamos el resultado, luego la operación de lo que tenemos aquí abajo y colocamos aquí el resultado. ¿Cómo colocamos esto en nuestra calculadora? Pues voy a retomarlo acá porque era una pregunta que estaban haciendo hace un momento. Me voy a anotar esto primero aquí en el cuaderno para que nos quede como es. 1,2 por 10 a la menos 3 y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces voy a retomarlo en nuestra calculadora. Entonces me dice que, si quieren pueden colocar paréntesis para que se sientan un poco más cómodos, que es 1,2 elevado por 10 elevado a la menos 3. Entonces en ese caso recordemos que utilizamos esta tecla que significa elevado a la menos 3. Si quieren cierran paréntesis y me dice que toda esta operación está elevado al cuadrado. Utilizamos esta tecla que tiene x elevado al cuadrado. En este caso la x es nuestro número que tenemos en este momento. Fíjense en que está tal cual lo teníamos inicialmente en nuestra reacción. Estamos tomando la de arriba únicamente. Retomamos y le damos igual. Me dice que me da 0,0000144. De esta manera no lo puedo expresar. Lo vamos a expresar con notación científica. Entonces en este caso vamos a llevar esta coma que está en este 0 hasta este 1. Así que vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Me va a quedar 1,44 por 10 a la menos 6. Llevémoslo acá y eso es lo que tenemos como resultado. Y abajo hacemos la multiplicación de estos dos factores. Después del resultado, ejercemos ya la operación y me dice que la constante de equilibrio en función de la concentración, en este caso es de 4,0 por 10 a la menos 3 molar a la menos 1. ¿Por qué molar a la menos 1? Porque fíjense acá, estaba molar solita, pero aquí multiplicamos 2 veces la molaridad, por eso está al cuadrado. Eliminamos, es como si aquí tuviéramos molar por molar. Eliminamos una con la otra y me queda 1 dividido a la molar, que es lo mismo que decir
molar a la menos 1. Por eso está este símbolo acá, como lo pueden ver. Bueno, alguien me decía que repitiéramos el anterior diapositiva. ¿Qué pregunta tenían acá? Juliana. Bueno, creo que ya no. Listo, entonces ya tenemos en este caso nuestra constante de equilibrio en función de la concentración, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio en la parte B. ¿Cómo analizamos los resultados? En este caso, entonces nos dio que esa constante de equilibrio en función de la concentración es de 4,0 por 10 a la menos 3 molar a la menos 1. Es decir, que este dato es menor a 1. Por lo tanto, según recordamos lo que nos decía el profe Gabriel, en este caso, como es menor a 1, pues diríamos que hay más reactivos que productos. Entonces, diríamos que el equilibrio en este caso está desplazado hacia la izquierda, porque hay más reactivos que productos. Si nos diera mayor a 1, sería al revés. Hay más productos que reactivos. Si es 0, es porque hay en equilibrio los dos. Listo. Y finalmente el ejercicio nos pide que calculemos la constante, en este caso ya del equilibrio, para la presión. Entonces, utilizamos otra de esas ecuaciones que nos mostraba hace un momento el profe Gabriel, donde tenemos que esa constante de presión es igual a la constante de concentración que la acabamos de hallar por R, que es esa constante que tenemos de los gases ideales, por T, que es la temperatura, y estos dos están multiplicados y elevados a delta de N. La delta de N nos decía hace un momento el profe Gabriel, que era la diferencia que tenemos de los coeficientes estequiométricos. Entonces, vamos a retomarlo. Ahorita seguimos con otro ejercicio para volverlo a entender. Entonces, cerramos este y ya vamos con el profe Luis y otro ejercicio para que entendamos estos datos con otro ejercicio. Entonces, de esa expresión que tenemos acá, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos esa constante de los gases ideales, que esa no cambia. Esa sigue siendo lo mismo, 0,0821. Tenemos la constante de concentración que la acabamos de hallar en el ejercicio anterior, 4,0 por 10 a la menos 3 molar a la menos 1. Tenemos la temperatura que nos la daba en el enunciado, pero el profe Gabriel nos decía algo importante. Estas constantes de equilibrio para concentración debe ir en concentración molar y la presión debe ir, en este caso, en atmósferas. Como estamos hablando de gases, la temperatura debe ir en este caso, grados Kelvin. El ejercicio me lo estaba dando en grados centígrados, así que tenemos que hacer la conversión de sus grados centígrados a grados Kelvin. Este delta de N es esa diferencia de esas constantes de equilibrio que teníamos hace un momento, de esas moles en los reactivos y en los productos. Entonces restamos esas moles de los productos menos las moles de los reactivos. ¿De dónde tomamos esa información? Pues de nuestra ecuación. Que les decía hace un momento, así no se ve, ahí hay un 1. Aquí sí se ve que son 2. Entonces, ¿qué significa? Una mol de hidrógeno reacciona con una mol de yodo para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. Ahora, ¿cómo saco esa delta de N con esa información que acabamos de hallar? Entonces, moles de producto. Pues realmente tenemos 2 porque solo hay un producto y el coeficiente estequiométrico me está diciendo que es 2. Hay 2 moles de él. Y reactivos, pues tengo que sumar las moles que hay de hidrógeno, las moles que hay de yodo, que es 1 para cada uno, lo sumo y este dato me dice que hay 2 moles de reactivos. Entonces hay 2 moles de productos, 2 moles de reactivo. La diferencia, entonces restaríamos 2 menos 2 y esto me da 0. En este caso, delta de N va a ser 0, que es la diferencia que hay entre moles de producto y moles de reactivos. Y ya realizamos la solución numérica, es reemplazar nuestra ecuación con los datos que tenemos. Entonces, constante de concentración, ya la hallamos hace un momento, 4,0 por 10 a la menos 3 molar a la menos 1 por constante de los gases ideales por temperatura en grados Kelvin. Y esto elevado a delta de N, la diferencia de moles de productos y reactivos que nos dio hace un momento 0. Y empezamos a ejecutarlo.
Recordemos que todo número elevado a la 0 da 1, así que no hay que hacer nada más ahí. Eso ya me da 1. Entonces va a ser 1 por la constante de concentración para este caso. Todo número multiplicado por 1, pues me da el mismo un número, que en este caso es 4,0 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Atmósferas. ¿De dónde salieron las atmósferas? Pues del multiplicar esto, pues estamos eliminando algunas de esas unidades. Por ejemplo, acá eliminamos Kelvin con Kelvin, moles y moles y litro con esta constante, con esta concentración que teníamos acá. Recordemos que molar son moles por litro. Entonces, en este caso estaban a la menos 1, elevado, por lo tanto, 1 sobre mol sobre litro. Esto me elimina litro con mol y me queda solamente atmósferas. Y esta es nuestra respuesta final. La constante del equilibrio para la presión, en función de la presión, es de 4,0 por 10 a la menos 3 atmósferas. ¿Preguntas? O continuamos con el otro ejercicio para solucionar o despejar otras preguntas. No Mi creería que parte no. no, ingeniero. Listo, entonces vamos a continuar ya con el segundo ejercicio para nuevamente ir despejando dudas. Y esta parte, pues nuevamente, si tienen calculadora científica, utilícenla. Si no, aprovechen este enlace que les estamos enviando para poderlo revisar. Paso 1, rápidamente. Listo, acá está. Cuéntame. Mayra, te escuchamos. Bueno, profe. Luis, puedes continuar entonces. Bueno, profe, ¿me confirman por favor si se escuchan adecuadamente o hay problemas con el audio? Sí, señor, se escucha bien. Bueno, entonces vamos. Bueno, algunos me dicen que se escucha con retorno. ¿Me confirman, por favor? Un poquito, profe. Sí, profe Luis, hay retorno. Seguramente tiene todos los dispositivos en audio. Listo, profe. Voy a desconectarme. La profe Oli ya quedó con el rol para que la grabación no tenga fallas. Y vuelvo a iniciar, bueno. Vale, perfecto. Vale, profe. Bueno, entonces, muchachos, como les decía hace un momento, importantísimo revisar los datos que nos da el enunciado, revisar en qué unidades están, porque el ejercicio debemos trabajarlo con en concentración, con las moles, y en presión, en atmósferas. Pero cuando hablamos de estos valores de gases ideales, recuerden que la temperatura también va a jugar un papel importante. Entonces, aquí no lo mostraban en grados centígrados, pues debemos ya reemplazarlos a grados Kelvin, como tips Buenas. para poderlo hacer. ¿No, mijo? Sí, papá. No. No sé Listo, si- profe. ¿Me confirman, por favor, si mejoró el audio o sigue igual? No, mejoró, profe. Ya mucho mejor. Bueno, entonces ¿Cómo vamos dice? La Juli. profe, ¿me puede, por favor, poner para poder compartir pantalla el rol? Si es tan amable. Listo, profe. Tengo que andar con el celular así para Listo. escuchar. Por favor, nos colaboran apagando los micrófonos. Son tan amables. Ajá. Bueno, ¿me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Sí, señor.
Listo, entonces tenemos preguntitas sobre lo que se ha realizado hasta el día de hoy. Tenemos claro qué es lo que vamos a realizar en nuestros ejercicios. ¿O hay problemitas por ahí? Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué vamos a realizar? ¿Listo? Vamos a explicar otro ejemplo de lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio 2. ¿Listo? Entonces, la profe Dolly ya nos había indicado un ejemplito. Entonces, vamos a reafirmar para que, por favor, quienes no lo han podido realizar, lo hagan. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos un ejercicio similar al que nos están indicando en nuestra guía. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Que tenemos una mezcla de una concentración conocida en moles, ¿sí? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Esa concentración es muy importante para, vamos aquí a resaltar, para desarrollar nuestro ejercicio. ¿Listo? La concentración en moles de un reactivo X. Bueno, que reacciona con un reactivo Y que también tiene una concentración específica. ¿En qué? ¿En qué unidades? En moles. Bueno, tenemos que tenerlo muy presente. Y que ellos están en un recipiente a un volumen específico. ¿Listo? A una temperatura específica. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Nos dice que cuando se alcanza el equilibrio, debemos identificar y calcular, ¿sí? Calcular esa constante que ¿Ir nos primero por la tela o ir primero por la espuma? solicitando. Bueno, por favor, nos colaboran apagando los micrófonos. No, vamos acá. Ahí, vamos. A lo la Hola, hola, ¿me escuchan, por favor? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces decíamos que en esa reacción ocurren, se forma un producto a una concentración específica. Volvemos Profe, a no los se micrófonos escucha. abiertos. Si no nos colaboran con los micrófonos, no podemos continuar. Entonces tenemos ya los valores identificados de las concentraciones de los reactivos, de la concentración del producto. No identifico Pues quién yo es la creo persona. que 1.40 que tiene el ancho de la cama. Bueno. Entonces debemos No sé de calcular. cuánto venga el ancho de la vaina esto. De la cama, no, de cuánto venga la tela. Bueno, entonces debemos calcular las constantes, ¿sí? Las constantes de equilibrio para la reacción. Entonces tenemos acá una reacción en estado gaseoso de mi reactivo 1, como nos dice el ejercicio, y mi reactivo 2. ¿Listo? Y él me forma un producto 1. Lo primero, y que nos decía nuestro profesor Gabriel, nuestro profe al inicio, que debíamos que balancear nuestra ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué información tenemos? Como ya les decía, reactivo 1 a una concentración, reactivo 2 a otra concentración y un producto a una concentración. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes deben identificar, primero que todo, en la guía y en su tablita. ¿Listo? Los ejercicios que nos dicen allí. Bueno. Después, ¿qué tenemos que hacer? Balancear la ecuación. ¿Listo? Si ustedes logran observar aquí,
la ecuación no está balanceada. ¿Por qué? Porque en los reactivos hay 3 oxígenos, 1 y 2 acá, hay 3 oxígenos. Y no está balanceada nuestra ecuación. Entonces, por tanto, como lo decía la profe Dolly, debemos buscar un coeficiente que permita balancear esta ecuación. Entonces, iniciamos con el 2, con el 3, con el 4 y vamos balanceando. Entonces, acá ya tenemos 4 oxígenos, pero acá solamente tenemos 3. Aquí tenemos 2 nitrógenos y acá solamente 1. Entonces podemos poner un número que permita balancear tanto los nitrógenos como los oxígenos. Entonces, 2 nitrógenos ya hay aquí en los reactivos, 2 nitrógenos en los productos. Y si sumamos los 2 oxígenos del reactivo 1 y los 2 oxígenos del reactivo 2, ya me dan los 4 oxígenos que hay en mi ecuación y ya está balanceada. ¿Listo? Después, ¿qué tenemos que realizar? Esta tablita. Entonces, esta tablita la podemos realizar en Excel o la pueden realizar ahí en una hoja para que puedan ir tomando los valores. ¿Y qué hacemos? Indicamos nuestra ecuación balanceada. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra ecuación balanceada y vamos, y durante esa reacción hay 3 procesos, ¿sí? 3 etapas. La inicial, durante la reacción y en equilibrio. ¿Listo? Entonces debemos identificar cuál es la concentración de esas especies en cada una de las etapas de la reacción. Entonces, lo primero, la concentración de ¿quién? De mi reactivo, ¿sí? De mis reactivos. ¿Qué va a hacer? Aquí nosotros debemos expresar esa concentración en molaridad, ¿sí? ¿Y la molaridad qué es? Simplemente los moles de mi compuesto dividido en los litros de la solución. Entonces, esta parte de las moles nosotros ya la hemos revisado en la tarea anterior, ¿sí? Calculamos esa concentración molar, ¿listo? Cuando calculamos esa concentración molar, la hacemos con cada uno de los reactivos. Y esta concentración molar es la que va a estar en primer lugar en la reacción inicial, porque se van a mezclar tanto el reactivo 1 como el reactivo 2. Entonces, por eso también tenemos que hacer con el reactivo 2 cuál es su concentración inicial. Para que estén muy atentos, algunos colocan este valor de las moles aquí. Esto no es correcto, ¿sí? Esto no es correcto. Bueno, entonces no se hace. ¿Qué tenemos que realizar? Calcular la concentración molar y esta es la expresión o el valor que nosotros colocamos acá. ¿Listo? En nuestra tablita. Como lo decía la profe Dolly, en la reacción inicial solamente que tenemos reactivo 1 y reactivo 2. Por tal motivo no hay formación de producto. Entonces la concentración de ese producto, la concentración molar, ¿cuál va a ser? Una concentración molar 0. ¿Listo? Entonces por ese lado estamos así. Durante la reacción, ¿qué ocurre? No hay ninguno de los reactivos y se empieza a formarle el producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos también tener en cuenta? Que en el equilibrio, como nos dice acá nuestro ejercicio, que la mezcla en equilibrio tiene una concentración de un producto X. Entonces, esa concentración en el equilibrio ya está expresada en concentración molar. Si ustedes pueden observar, aquí dice moles, pero aquí ya está en otra concentración. Bueno. ¿Y qué debemos calcular? Cada una de las concentraciones que se encuentran en equilibrio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí, en la reacción que hay, la concentración en equilibrio, ¿sí? Menos la concentración inicial, que va a ser 0. Entonces, por eso tenemos aquí nuestra concentración en equilibrio. Y durante la reacción, esa concentración va a ser igual. ¿Por qué?
porque, como ya les decía, le restamos a la concentración que estaba en equilibrio, le restamos la concentración inicial para poder obtener la concentración en la reacción. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí alguna preguntita? No, señor. No, señor. Listo. Entonces, muy fácil. Ustedes cuando vayan a iniciar el desarrollo de sus ejercicios, simplemente pueden venir a descargar estos ejemplos e ir identificando de dónde se obtienen cada uno de los valores. Bueno, entonces ya vamos alimentando nuestra tablita. ¿Qué debemos hacer como en un Profe. segundo paso? ¿Sí? ¿Será que podría hacerme el favor de devolver ahí? Gracias, era para tomar la Listo. pantalla. Bueno, pueden tomar una captura para que la tengan a la mano. Sin embargo, recuerden que se está compartiendo tanto la grabación como los enlaces para descargar las diapositivas. Por acá hay una persona que Una está levantando la pregunta, mano. ¿allí no es negativo? ¿En qué Al parte? restarle 1,2 por 10 a la menos 3 menos 0, ¿no es negativo? No porque tú estás, no, digamos como que esa expresión representa el resultado de acá, pero cuando tú quitas a un valor, le quitas 0, Queda Ya, positivo. sí, ya entendí. y este valor positivo es que durante la reacción se está formando, ¿sí? Se está formando este producto. ¿Listo? Bueno, el segundo paso. Vamos a emplear la estequiometría desde la reacción para calcular los cambios en la concentración. Entonces, estos valorcitos ya vienen de nuestra tablita anterior, ¿cierto? No hay ningún problema hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Calcular o utilizar la estequiometría de la reacción para observar cuáles y calcular cuáles fueron los cambios en la concentración. Entonces, ¿cómo hacemos? Con nuestro reactivo 1, tenemos el reactivo 1, ¿sí? A una concentración 1, ¿sí? Vamos a calcular o utilizar esta estequiometría teniendo en cuenta que para poder obtener este producto 1, ¿cuántas moles utilicé de mi reactivo 1? Pues utilicé 2 moles de ese reactivo acá. Perdón, 2 moles de ese reactivo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo debo cancelar estas expresiones, ¿sí? Entonces, 2 moles de este reactivo 1 me permite que obtener 2 moles de mi producto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será esa concentración durante la reacción? ¿Sí? ¿Cuál es la concentración de este reactivo 1 durante la reacción teniendo en cuenta la estequiometría? Pueden confirmar este valor, que si yo divido estos dos, pues me da 1 y este va a continuar con la misma expresión. Sin embargo, esas moles ya corresponden a mi reactivo 1 y es ese valor el que voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta acá? Que yo tengo una concentración inicial que ya la calculamos y que durante la reacción y teniendo en cuenta la estequiometría desde la reacción, encontramos que se consume esta concentración de mi reactivo 1. ¿Listo? Entonces, el segundo pasito es saber cuánto se está consumiendo durante la reacción de la concentración inicial de cada uno de los reactivos para poder estar en equilibrio. Entonces, ya lo hicimos con el primer reactivo. Con el segundo reactivo es lo mismo, ¿sí? La concentración durante la reacción o en la reacción de este
reactivo 1, ¿a qué va a ser igual? Pues utilizando la estequiometría, como ya les decimos, ¿qué puedo obtener? Que tenemos que, para obtener esta concentración en equilibrio de mi producto, yo debo consumir o se consume 1 mol de oxígeno para obtener 2 moles de mi producto, que es lo que tengo acá. Entonces, vamos a hacer como la expresión de que aquí hay un 1, como nos decía la profe, y obtenemos 2. ¿Listo? Entonces, para eso utilizamos la estequiometría de la reacción. Por eso nuestras reacciones tienen que estar balanceadas. Una vez calculamos esa concentración que se está consumiendo de este reactivo número 2 durante la reacción, pues vamos a tener claro cuál es la concentración en equilibrio de cada uno de esos reactivos. ¿Cómo tenemos esa concentración de los reactivos? Pues simplemente hacemos esta operación que está acá. A este valor inicial le restamos el valor durante la reacción o lo que se consumió, y lo mismo hacemos con el reactivo número 2. Oye, se me fue acá. ¿Listo? Entonces, el paso 3, vamos a calcular las concentraciones en equilibrio. Es decir, lo que les estaba indicando. Bueno, entonces esta tablita ya la completamos en el paso 2. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, simplemente restamos a la concentración inicial la concentración de ese reactivo durante la reacción. ¿Listo? Entonces es esta operación que está acá. Bueno. Y lo mismo hacemos con el reactivo 2. Y así completamos nuestra tablita. ¿Listo? Entonces, calculamos de forma resumida las concentraciones iniciales de nuestros reactivos, de nuestro producto, las concentraciones durante la reacción y las concentraciones en equilibrio. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos calcular u obtener esa concentración de cada uno de los reactivos y los productos en equilibrio? Porque para nuestra expresión de nuestra constante de equilibrio debemos utilizar son los valores y las concentraciones en equilibrio. No podemos utilizar ni las iniciales ni las de la reacción. ¿Listo? Pues como ya tenemos acá nuestra información, simplemente vamos a reemplazar teniendo en cuenta que esta expresión de la constante en equilibrio. ¿Listo? Que ya nuestros profesores nos explicaron cómo se realiza. Va a tener una reacción específica y va a tener una constante de equilibrio específica. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, simplemente lo que hacemos es reemplazar en esta constante los valores que previamente calculamos en nuestra tablita. Entonces, si ustedes pueden observar, este valor es el que está acá. ¿Listo? Este valor, que son los reactivos, están en el denominador, y este valor que está en los productos está en el numerador. Y se elevan, ¿sí?, al coeficiente estequiométrico que cada uno tenga. ¿Listo? Entonces, cada uno tiene una reacción específica, cada uno tiene unos valores específicos. Entonces, para todos no va a ser 2, para todos no va a ser quizás 3 o quizás 4, va a depender del numerito, ¿sí?, que tengan acá en su ecuación balanceada. Por eso es importante tener la ecuación balanceada. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿O todo está claro? A ver, acá en el chat. Profe, una pregunta que hicieron en el chat. En el producto, Kimberly nos preguntaba que si en el producto 1
la concentración inicial siempre va a ser 0. Sí, eso nos lo confirmaba la profe Dolly, donde nos decía que en la reacción inicial nosotros solamente tenemos los reactivos, no tenemos productos, entonces por eso su concentración siempre va a ser 0. ¿Sí? Porque hasta ahora va a iniciar la reacción, no están mezclados. ¿Listo? ¿Había otro? Sí. Puede activar el audio. Profe, Sí. o sea que cuando hallemos pues los resultados del enunciado B, aplicamos el enunciado A, que dice expresar en KC y KP. Me repites la palabra, por favor. El enunciado 1. No te entendí bien. O sea que cuando hallemos los datos del enunciado B, que es ese que estaba explicando anteriormente, reemplazamos los datos pues que nos dan ahí con el enunciado A, en el enunciado A, Espérame aquí. que es el que dice donde balancear la ecuación y escribir las expresiones correspondientes. Acá más atrás o al final. Balancear la ecuación. Sí, acá. En el paso 1. ¿Quién estaba preguntando? No. Donde tenemos que expresar KC y KP. Ah, bueno, aquí, al final. Listo. Aquí, ya vamos acá. Listo. Acá KC. Entonces, aquí ya tenemos KC. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que realizar es, como ya saben cómo es la expresión matemática, simplemente reemplazamos estos valores y obviamente pues vamos a obtener acá un resultado, ¿no? Sino que no hemos terminado, ¿sí? Al reemplazar estos valores y realizar las operaciones tenemos un resultadito. Bueno, ese valor que nos va a indicar, ¿sí? Un valor relacionado a la constante de equilibrio en función de la concentración. Entonces nuestro profe nos indicaba al inicio que si nuestro valor es mayor a 1, se orienta hacia X o hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, hacia los productos o hacia los reactivos. Eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Si la expresión o el valor o el número que les da acá es mayor a 1, tiene un sentido de equilibrio en la reacción o la reacción está orientada hacia los reactivos o está orientada hacia los productos. Eso es lo que deben analizar. ¿Listo? Entonces, para poder obtener este valorcito de nuestra constante de equilibrio, debemos realizar todas estas operaciones que ya hemos explicado. ¿Listo? Entonces, como les decía, los análisis o el resultado que les dé para poderlo interpretar, ¿qué nos dice acá? Que si esa constante de equilibrio es mayor a 1, se orienta hacia los ¿qué? ¿Hacia los reactivos o hacia los productos? ¿Qué creen ustedes? Si es mayor a 1, se orienta hacia los productos. ¿Listo? Hay mayor concentración de productos. Y si se orienta, y si es menor a 1, hay mayor, o la reacción está orientada hacia los reactivos. ¿Listo? Entonces, esta es el análisis que ustedes tienen que realizar al momento de obtener este valor. ¿Y cómo se obtiene este valor? Ya realizamos la explicación de cómo se obtenía este valor. Entonces, ¿qué se les recomienda? Que ustedes descarguen este material y paso a paso vayan completando las tablitas, ¿sí? Los valores están resaltados en distintos colores para que ustedes identifiquen cuál es el valor de cada uno y hacia dónde se dirige ese valor. Bueno, ya calculamos esta constante KC,
Ahora debemos calcular el Kp, ¿cierto? Entonces, nuestro profe también nos indicaba que hay una expresión matemática para esta constante. ¿Listo? Como ya calculamos el Kc, mírenlo acá donde está. Como sabemos cuál es el valor de esta constante R de los gases y el ejercicio nos indica una temperatura, mucha atención acá que aún tenemos errores en la conversión de temperaturas. ¿Listo? Entonces, esa temperatura simplemente la convertimos en grados Kelvin. ¿Listo? Y el delta N es la diferencia o el resultado que nos da en la operación de restar los moles de los productos menos los moles de los reactivos. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá nuestra ecuación balanceada. Ven la importancia de balancear nuestra ecuación porque en todo momento la vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? 2 moles del reactivo 1, 2 moles del reactivo, 1 mol del reactivo 2. Entonces tenemos 3 moles. 3 moles de estos reactivos me producen ¿cuántas moles de producto? 1. ¿Listo? Perdón, 2 moles. ¿Listo? Entonces 2 moles, 3 moles de esta mezcla de los reactivos me producen 2 moles de mi producto. Bueno, de pronto era lo que estaban preguntando hace un rato, que por qué al balancear sí estaba bien, pero aquí en estos valores ya no están, entre comillas, balanceados. Entonces las moles nos pueden dar distinto, ¿listo? Entonces aquí hay un delta, que ese delta, ¿qué valor va a ser? Pues un delta de -1, ¿listo? ¿Por qué? Porque este valor va a ser -1. ¿Qué creen ustedes? Porque a las moles de los productos le restamos simplemente las moles de los reactivos. Bueno, aquí está nuestra expresión. Como ya tenemos este valor, simplemente lo que hago es reemplazar en nuestra fórmula. Bueno. Y obtenemos, al realizar las operaciones matemáticas, si ustedes pueden observar acá, si la quieren ir comprobando, obtenemos el valor de Kp. ¿Listo? Al obtener ese valor de Kp, pues tenemos ya la expresión de lo que nos están solicitando en el ejercicio. Calcule el Kc y calcule el Kp para nuestra reacción. Bueno, entonces como ustedes logran observar, el valor o la expresión de Kp es más sencilla que calcular la concentración Kc. ¿Listo? La constante en equilibrio. Pero para poder calcular esta constante, pues debo previamente haber calculado nuestra constante de equilibrio. ¿Listo? ¿Tenemos preguntitas hasta aquí? Profe, Resultado antepenúltimo, usted lo restó, lo multiplicó para que le diera 0,026. Acá, aquí, esta es una multiplicación, porque si ustedes pueden observar acá es R por T, ¿sí? R por T. Aquí está el signo de la operación, R por T. Bueno. Listo, gracias. Bueno. Por acá creo que hay alguien está levantando la profe, mano. ¿Sí? ¿podría hacerme el favor de colocar la diapositiva donde operamos y hallamos Kc? Acá. ¿Acá? Sí, señora. Déjeme ver un momentico. Ah, ya vi dónde está el error. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. ¿Alguna otra preguntita? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la guía, en el ejercicio para el punto número 1,
piden que hay que expresar o sea, balancear la ecuación y escribir las expresiones correspondientes de KC y KP. Sí. Entonces, ahí dan la fórmula que KC es igual a C elevado, pues, entre corchetes, por D elevado sobre A elevado por B elevado. Entonces, en mi ejercicio, yo no veo que yo tenga para reemplazar D. ¿Cómo se hace allí? Bueno, aquí son estas expresiones, entonces aquí son las expresiones las que nosotros debemos realizar con las ecuaciones que tenemos, ¿sí? Entonces cada uno tiene una ecuación, entonces van a identificar cuál es A, ¿sí? Es el primer reactivo, cuál es B es el segundo reactivo, cuál es C, cuál es D, si lo llegan a tener, si llegan a tener C o D, porque pueden tener solamente hasta C. Listo, hasta C. Y estos valores digamos, del numerito que va elevado, ¿sí? C o D, son estos mismos que están acá, ¿sí? Son estos coeficientes. Si al balancear tu ecuación, este coeficiente, o no tienes que colocar ningún numerito, pues tú asumes que esto es 1, ¿sí? O sea, este coeficiente, aunque nosotros no lo tenemos, y como lo indicaba la profe Dolly, nosotros tenemos que asumir que este es 1, ¿sí? Que este C es 1, este coeficiente estequiométrico, ¿listo? Por eso les decía, algunos pueden ser que tengan 2, un valor de 2, otros pueden tener un valor de 3, pero si al balancear tu ecuación no necesitas ningún coeficiente de determinación para que quede balanceada, pues tú asumes que es 1. Bueno. Ah, ok. O sea, si mi ejercicio no llega hasta D, arriba quedaría KC igual, hablo corchete, C y abajo A por D. A por B, que Correcto. diga. ¿Sí? Correcto, sí. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, tengan en cuenta también que aquí para expresar KC hay un símbolo, o sea, estos son corchetes, ¿listo? Y en KP no son corchetes, son paréntesis. Bueno. Profe, en KP las P serían las mismas, digamos, como en el ejercicio anterior, la C. Bueno, aquí en este caso, este KP hace relación a la presión, ¿sí? En función de la presión. A nosotros no nos dan, digamos, ningunos valores de presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Por acá el profe nos había explicado. Utilizar la temperatura. ¿Qué podemos utilizar acá? Aquí en esta también podemos identificar. Bueno, podemos utilizar esta información para poder expresar SKP. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Profe, Sí. yo tengo otra inquietud. Ahí puede colocar otra vez donde operamos para hallar la constante de Kc, por favor. ¿En los Si es posible. ejercicios o acá atrás? En los ejercicios, en el último ejercicio que abarcamos. Vamos acá. Esa Kc que queda ahí
dividiendo 1,44 por 10 a la menos 6 sobre 1,18, ¿eso lo operamos también? ¿O Sí, lo claro. podemos dejar así nomás? No, porque es que esta operación la tienen que realizar para obtener este resultado. Pero al operar eso, porque a mí me da 12,20. De pronto estás haciendo alguna operación errónea. Es decir, tengamos en cuenta que ¿sí? Esta expresión de 10 a la menos 6 es como si tuvieses 6 ceros antes del 1, ¿sí? Sí, señor. Entonces vamos. Ok, ya. Ahora sí 5, ya me dio, ingeniero. ¿listo? Sí, señor, ahora sí. Vale, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, no siendo más, les agradecemos a todos nuestros estudiantes, a nuestros compañeros por la sesión del día de hoy. Les estaremos compartiendo las grabaciones y todo el material para que ustedes lo tengan disponible y puedan desarrollar de pronto con más calma la actividad. Bueno, muchísimas gracias y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Feliz día, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Feliz Muchas día. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.